Te voy a mostrar cuál ha sido mi entrada el día de hoy en el Nasdaq, ya que es un modelo que siempre se repite dentro de los índices. En este caso, lo hemos visto muchas veces en el canal, así que te voy a mostrar cuál ha sido. Bien, primero que nada vamos a ver qué es lo que ha pasado en el UE 100. Ustedes saben que a mí me encanta operar este activo. Y lo primero a destacar es de que en temporalidades grandes, bueno, aún nos mantenemos en un alza, eso es evidente. Sin embargo, el precio empezó cayendo, ¿no? Yo al inicio pensé que el precio podía caer, la verdad. Había esperaba una venta, ya que el precio se mantenía todavía en un constante retroceso. Sin embargo, pasaron los minutos. Primero que nada, Asia empezó a acumular, Londres también. Acá podemos destacar lo siguiente, ¿no? El mercado deja un rango. ¿Qué es un rango? Simplemente máximos y mínimos. Cuando el precio hace eso, usualmente hay como que una manipulación, que ya sabemos que es una manipulación que siempre se da a las 9:30. A las 9:30 efectivamente hace eso, cae y evidentemente toma estos mínimos de acá, ¿no? Por lo menos en el Nasdaq se vio así, en los demás índices también se vio algo parecido. Luego de esto el precio empieza a subir. Ahora, una vez que sube, el precio empieza a irse por estos buy side, que ya sabemos que son los máximos. En este caso, este no es un solo máximo, es el máximo de Asia. El primer máximo que se formó dentro de todo el día. Luego, si nos vamos un poquito a una hora, también vamos a ver algo interesante. Y este va a ser el punto vital. Acá podemos ver un fair value, ¿ok? Este fair value tiene como nombre BC, ¿ok? Vamos a ponerle el nombre. A ver si puedo. BC. Perdón, tiene el nombre CB. Corrección, ahí el nombre CB. ¿Ok? Que ya sabemos que es Sell Side Balance by Side Inefficiency, ¿no? Que significa que hubo un desequilibrio, o perdón, claro, un desequilibrio o imbalance en el lado de ventas y no hubo eficiencia por el lado de compras. Por lo tanto, el precio va a tener que rellenar. Así que nos vamos ya a una temporada un poquito más baja, esto nos va a hacer más adelante. Y como les dije al inicio, yo esperaba una posible venta. El precio llegó al máximo, no hizo una reacción evidente, simplemente se lo llevó. Y acá es donde empieza todo el proceso, ¿ok? Ya por este punto, obviamente sabemos que este es el máximo de Asia. El precio tomó mínimos. Pero acá pasa algo interesante. El mercado una vez que sale, o bueno, acá sale de nuevo, esta zona de Fair Value lo invalida. ¿Por qué? Porque ya no el precio se mantiene dentro, sino que ya lo ha pasado. Entonces, este CB pasa a convertirse en un Fair Value inversión. ¿Qué significa un Fair Value inversión? Significa que el precio, en vez de buscarse posibilidades de ventas o continuaciones bajistas, va a ser un cambio a compras. Entonces acá yo lo único que esperé es que el precio, bueno, una vez que salió, para esto ya estábamos dentro del horario de Silver Bullet, porque a las 9:30 lo único que hizo el precio fue subir, confirmando una continuidad o un fractal alcista. El mercado se mete a este Fair Value de compras y ahí es donde yo ejecuto mi entrada. ¿Por qué acá? Porque esperé de que el mercado tomase o llenase este Fair Value de compras más el bloque que teníamos acá abajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta vela roja vendría a ser un bloque de órdenes. Yo lo tomo de los cuerpos para esta ocasión, si se toma de cuerpos, y van a darse cuenta cómo se da una reacción muy evidente. O sea, nosotros podíamos hacer una entrada primero empezando dentro de esta zona. El stop loss por debajo de estos puntos era más o menos 20 puntos aproximadamente y podíamos tomar toda la subida. En este caso yo la tomé desde acá porque al inicio yo quería ver una oportunidad en esta zona, quería que se meta con cuerpos, pero esto fue muy fuerte, esperé las siguientes velas y ya cuando vi que el precio otra vez se metía al bloque y empezó a salir, ahí fue donde yo ingresé más o menos por acá. Entonces mi stop loss era por debajo del bloque, eran 15 puntos, más o menos y me fui hasta los máximos que ya vamos a ver hasta dónde expandió. En 15 minutos, si nos vamos a una temporalidad más grande, vamos a darnos cuenta que el precio llegó a esta zona de altos. Ahora, ¿por qué es bueno retirar tus ganancias ahí? Porque el precio, digamos que ya hizo su trabajo, ¿no? O sea, sacó mínimos, o sea, por máximos y no tiene nada más que hacer. Así que hasta acá, este sería tu objetivo. Así que con esto vamos a ver la entrada que he ejecutado el día de hoy. Pero antes te ofrezco la oportunidad de cambiar tu mente y lo que hasta ahora conoces sobre el trading.
Escríbeme a WhatsApp que está en la descripción del video y pregúntame por mi mentorship 1 a 1 o mi mentorship grupal. Te estaré esperando. Muy bien, ahí vemos el Fair Value Gap de compras. Yo inmediatamente ingreso a una operación. Vemos cómo el precio se desenvuelve. Ahora está un poquito lento, todavía no hay una fuerza. Ya luego de esa vela más grande se ve una evidente reacción. Ahí justamente estoy marcando el objetivo. Ya para ese punto, si no me equivoco, estuve retirando parciales. Ahí está, retiro parciales. Y solamente espero que el precio llegue hasta mi objetivo. Hoy ya se dio súper rápido, la verdad. Y ahí va. Muy bien, estas son las recomendaciones finales. El día de hoy no se dio un escenario como nos gusta ver siempre con una neutralización y una salida para encontrar un mejor, digamos, un setup, sino que hoy se dio más como una continuación, ¿ok? A veces el precio hace eso, el precio continúa, en este caso fue al alza, desde la mañana empezó así, entonces por lo tanto, si vemos que hay una posible continuidad, nosotros podemos aprovecharla si tiene un objetivo clave, obviamente, ¿no? En este caso, como ya les mencioné, teníamos esos buy sides que eran del día pasado, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, una zona fuerte. Así que es una entrada rápida, una entrada que necesita agilidad mental, porque como se darán cuenta, solo bastaron 3, 5 minutos, 6 minutos para que la entrada se termine. Y más o menos dio aproximado de unos 60, 70 puntos. Con solamente 15 te fuiste con un ratio 1 a 4. Así que espero que te haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.